Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro capítulo de Sanamente, donde viajaremos por los rincones del alma y las posibilidades de nosotros, los seres humanos, nuestra especie, de vivir mejor, más plenos, pero también con más conocimiento como para gestionar la vida cotidiana y las distintas etapas que tenemos que enfrentar. Hoy vamos a conversar justamente con Mercedes Jones, una experta argentina en nueva longevidad, o esa etapa de esa propuesta de cómo vivir mejor, avanzando hacia un nuevo paradigma para relacionarnos con nuestra propia y la de otros vejez. Tenemos una sociedad que es muy castigadora con la edad y particularmente con la última etapa de la vida, que no es por nada, pero ahora son como 40 años. Imagínense que a los 60 es como un jovenzuelo. Y por lo tanto vale la pena identificar ciertas herramientas o pistas que nos permitan vivir mejor. También vamos a profundizar en el impacto que tiene estar todo el rato consumiendo información falsa sobre salud mental y también tal vez un antídoto, que es el poder que tiene llorar. ¿Cada cuánto lloran ustedes? Porque yo me he dado cuenta que siendo una persona sensible estoy llorando poco. Esto y más lo hablaremos en este capítulo que comienza ahora de Sanamente. Cuando nos enfrentamos al dolor, hay un cierto punto en lo que uno está dispuesto a cambiar estrategias, sobre todo si hay dolores que no se resuelven. Y no me refiero a los dolores que entendemos como dolores físicos, porque hay muchos dolores emocionales que se convierten en dolores físicos, sino a aquellos dolores que están asociados a sufrimiento profundo, depresión profunda, traumas, cosas que no nos abandonan y que por lo tanto vuelven el dolor una cuestión cotidiana en la vida. Esta pregunta sobre cómo resolver ese problema tan profundo ha abierto la ventana a una serie de nuevos tratamientos que en el pasado estaban totalmente impensados como una alternativa, y es el mundo de los psicodélicos. Hoy la investigación científica y también la implementación y el ensayo de las personas con estas sustancias está cambiando la manera en que vemos a los psicodélicos y está trayendo nuevos resultados y nuevas aproximaciones para poder sentir el mundo de una manera diferente. Matías Sandoval hizo una colección de estas informaciones y se los trae en la siguiente nota. En lo más profundo del Amazonas, desde tiempos remotos, brota un brebaje sagrado, la ayahuasca. Nacida de la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, esta mezcla de plantas selváticas ha sido una guía en rituales de sanación, conexión espiritual y expansión de la conciencia. Pero no está sola. Los psicodélicos, en sus distintas formas, han cruzado selvas, fronteras y siglos. ¿Pero qué exactamente es lo que entendemos por psicodélicos? Los psicodélicos son sustancias que, en simple, alteran el estado de conciencia de las personas. Es decir, alteran la manera en que las personas sienten, en que las personas piensan, en que las personas perciben el entorno. Pueden sentir ánimo más eufórico, pueden sentirse más cercana a otras personas, pueden percibirse como un estado místico, fuera de la realidad, más cercano a la espiritualidad. Hoy, en pleno siglo XXI, los psicodélicos vuelven a abrirse paso en el mundo de la ciencia y la medicina, con investigaciones que exploran su potencial terapéutico para tratar profundos trastornos, como la depresión, el estrés postraumático y la ansiedad severa. Los psicodélicos, si uno tuviera que hacer una analogía, es como cuando tú reinicias el computador. De alguna manera reinician ciertas conexiones cerebrales, generando de manera transitoria una desconexión de algunas redes neuronales y reconexiones, algunas transitorias, otras podrían ser más permanentes, de estos circuitos, permitiendo de alguna manera como entrar en un estado diferente al habitual y permitiendo como destrabar algunos pensamientos o algunas emociones en este estado de conciencia alterado. En el fondo, yo lo que hago con el contexto terapéutico es que este momento muy importante lo
programo todo para que sea seguro y poder sacarle el mayor provecho a esa experiencia. Tengo varios años de consultas psiquiátricas y distintos fármacos, distintas psicoterapias, por lo menos yo creo que ya más de unos 10 años. Si bien lograba estar bien, en el fondo una estabilidad como emocional, soy muy funcional en todas mis cosas, como que no tengo mayores problemas, había como algo que faltaba en el fondo, como que algo sentía que no estaba bien. Así comienza el testimonio de Eli, médica en una unidad de cuidados intensivos y quien por más de una década ha estado en búsqueda de alternativas terapéuticas. Y fue en ese camino que llegó a una conferencia de la psiquiatra Pilar del Río, quien expuso sobre la terapia asistida con psilocibina, un compuesto químico de origen natural y clasificado como psicodélico, el cual está presente en ciertas especies de hongos. Ella y muchos otros pacientes llegan también motivados por lo que ven en documentales, en la prensa y en el caso de ella que es médico, en estudios también científicos. Entonces, como vio que para el trastorno por estrés postraumático, que es lo que ella padecía, ¿no?, después de las circunstancias difíciles que vivió, estas herramientas estaban mostrando ser efectivas, vino a consultarme si yo la podía acompañar en buscar alguna alternativa para hacer este tratamiento de forma experimental, pero lo más segura posible. La terapia, realizada de manera controlada y profesional, fue guiada por un psicólogo especializado, quien la acompañó en todo momento, desde la preparación previa, durante la experiencia con psilocibina y también en el proceso de integración posterior. Yo dije, esta vez voy a ser paciente, voy a hacer la ingesta y no voy a ver nada, cosa de yo poder tener mi propia experiencia. Y la verdad es que es tal como se describe, es como un viaje, es como una experiencia de vida. A diferencia de los tratamientos convencionales, los psicodélicos no actúan suprimiendo síntomas, sino generando una experiencia profunda que puede modificar la percepción de uno mismo y del entorno. Su impacto en el cerebro ha sido descrito como una especie de reinicio neuronal, que facilita la conexión emocional y la reconfiguración de patrones mentales arraigados. El uso de los psicodélicos altera una red que es muy importante dentro del cerebro, que es la red por defecto, que es donde se encuentra como almacenada la sensación del sí mismo, del yo y del sí mismo, ¿ya? Y entonces eso produce de que la desorganización de esta red y de su conectividad tiene consecuencias en la percepción de lo que uno es y de los límites que uno tiene corporales, identitarios. Y eso tiene un gran aporte terapéutico porque la persona se cuestiona su propia identidad respecto al ambiente o supuestos que tiene de sí mismo, etcétera, etcétera. Me hicieron entender muchas de mis actitudes, muchas de mis traumas, por decirlo de alguna forma, porque está como bien claro que el trauma no es lo que a uno le pasa, sino cómo uno lo vive en el fondo. Te hace cambiar absolutamente como muchas creencias que tienes de ti misma y de ti misma relacionado con la vida. Había como mucha autoexigencia mía, mucho como una sensación de abandono, una sensación de rechazo que yo no lograba entender de dónde venía. Había sido como una reconciliación conmigo y una reconciliación con la vida. En distintos rincones del mundo, la ciencia ha comenzado a despejar el velo sobre los efectos de estas sustancias mediante diversos estudios, revelando su potencial terapéutico en tratamientos dirigidos a diferentes grupos de personas. Hay varios grupos de investigación en el mundo que están haciendo esto, digamos, con psicodélicos. Yo diría que lo más que hay en este minuto es con psilocibina, justamente con los hongos, pero también hay con MDMA, con DMT, con LSD, son antiguas, que son como las categorías grandes de psicodélicos que existen. Todas muestran resultados variables, pero hay algunas cosas que sí son seguras y están demostradas. Por ejemplo, justamente la seguridad que las personas pueden tener al usar esta sustancia, que es muy alta. Las dosis letales son casi todas
prácticamente inalcanzable. Estas sustancias que están en la lista 1, ¿cierto?, están siendo despenalizadas y legalizadas para ciertos tipos de tratamientos en varios países, ¿ya? O sea, por ejemplo, en Australia, ahora hace poco Nueva Zelanda, algunos estados de Estados Unidos también, etcétera, etcétera. En nuestro país, por el momento, no ha habido investigación científica respecto a esta sustancia, lo cual no es bueno por varias razones. La primera razón es que estas moléculas o la terapia asistida con psicodélicos no solamente depende de la molécula misma, sino que depende del contexto y depende de lo que se llama el setting, ¿cierto? Entonces, nuestro setting, si bien somos más o menos similares a la gente de Estados Unidos, Nueva Zelanda, etcétera, hay ciertas particularidades idiosincrásicas en Chile que podríamos no tener los mismos resultados que tienen otras sociedades nórdicas, por ejemplo. Y justamente será Constanza quien liderará el primer estudio clínico en Chile con sustancias psicodélicas. La investigación buscará evaluar la viabilidad de una terapia asistida con psicodélicos como tratamiento innovador para la depresión resistente. Si bien el uso de estas sustancias bajo tratamiento médico no está penalizado, aún no existe un marco por parte del Instituto de Salud Pública que regule esta terapia. La terapia es legal en este minuto. El Ministerio de Salud estuvo trabajando en la redacción de un reglamento para el uso medicinal de esto. En este minuto está en redacción por parte de las autoridades del Instituto de Salud Pública. Nosotros, adentro del Ministerio, dimos una discusión que fue bien rica, fue bien variada, y que básicamente mostró que, en efecto, estas sustancias están autorizadas para uso medicinal y de investigación científica, todas ellas, ¿no? Todas las que están listadas en la Convención del 61 y también del 71. Y que el trabajo del Estado, en el fondo, es darle el marco reglamentario para que eso se pueda hacer con lo que estábamos hablando, por ejemplo, con o sin terapeuta, en qué lugar se va a hacer, en qué dosis. Una terapia que, bajo guía profesional y cuidadosamente planificada, ha comenzado a mostrar resultados sorprendentes. Para muchos podría significar una nueva ruta cuando las opciones tradicionales ya no han dado respuesta. Yo había hecho, por ejemplo, otra terapia que es MDR, que es una terapia específica para trauma, y en muchas sesiones, o sea, yo creo que meses de terapia una vez a la semana, había logrado creo que un 10% de lo que logré con una sola sesión de psilocibina, en cuanto a lograr como identificar y lograr, como dice bien, como recablear y como el pensamiento, en el fondo, como volver a reestructurarlo y entenderlo desde otro punto de vista. Se dice que los psicodélicos son una revolución en la psiquiatría porque, al contrario de la farmacología más tradicional que opera sobre los síntomas, la terapia asistida con psicodélicos trabaja más sobre los orígenes que están dando causa a esa sintomatología. Entonces es un trabajo que es mucho más profundo, por decirlo de alguna manera, para poder abordar los problemas de salud que estamos teniendo. El psicodélico, como cualquier otra herramienta, es una herramienta que va a potenciar un proceso. No es la solución. No es la solución mágica, sino que es un catalizador de un proceso terapéutico. Sustancias que se transforman en una puerta hacia nuevos paradigmas en la salud mental. Una forma innovadora de acompañar a quienes más lo necesitan, rompiendo estigmas con el respaldo de la ciencia y el compromiso ético de quienes creen en una forma distinta pero poderosa de sanar. La población está envejeciendo a nivel global y Chile lo está haciendo de manera mucho más acelerada. Imagínense que para 2035 la cantidad de personas mayores de 60 van a superar a los adolescentes en un 82% en las comunas del país, según las cifras que ha entregado Senama. Este proceso trae desafíos para asegurar el bienestar de las personas, pero también para imaginar qué nuevas prácticas, qué nuevos incentivos debemos poner para pensarnos de una manera distinta mientras nuestra cara como país cambia. Para hablar de eso es que estamos hoy día con Mercedes Jones, directora de proyectos en el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés en Argentina, experta en longevidad positiva, economía silver, diversidad generacional, que
que son temas tan importantes para un mundo que está tan aceleradamente cambiando. Ella está acá porque hay un seminario que se llama Rediseño del Trabajo del Futuro, organizado por la Universidad del Desarrollo, Travesía 100 y Ashoka. Gracias por estar aquí, Mercedes. Gracias por invitarme, Paloma. Es un placer. Me encantaría saber qué es la longevidad positiva. Mira, en general se habla de nueva longevidad, lo cual es cierto. Esto es no solamente novedoso, sino que recién ahora en los medios de comunicación se empieza a visibilizar. Es una revolución demográfica y, como vos bien dijiste, en nuestra región está cada vez más acelerada esta longevidad. Es decir, se extiende la vida de manera, yo diría que, no digo que exponencial, pero planteabas dentro de, a ver, para el 2040, pasado mañana casi, en Chile van a haber 40.000 personas centenarias y supercentenarias. O sea, que no solo va a haber personas de 60, mayor cantidad que adolescentes, lo cual ya es un hecho, está pasando en otros lugares de la región, sino que además se extiende, se prolonga la vida de tal manera que muchas personas, que antes llamábamos modelos Matusalén, que eran poquitos, ahora tenemos todas mucha posibilidad de llegar a los 100 años. Y uno se pregunta, ¿estamos preparados como sociedad, como personas? No sé lo que piensa la audiencia, pero vos y yo sabemos que no estamos preparados. Hay algo para que eso. a mí me gustaba mientras leía la información sobre ti, pues te investigamos para poder tener esta conversación. Hacen bien, por si acaso. Por si acaso, claro. Que era una experiencia que tú habías tenido con tu propia madre de más de 90 años en un momento. Y me encantaría saber qué te pasó en esa experiencia acompañando a tu mamá y cuál fue como el momento eureka en que tú dijiste, pero esto no puede ser. Sí. Primero, cuando hablamos de que yo acompañaba a mi madre tenía la edad que yo tengo ahora, cuando todo esto que voy a contar pasó. Es decir, ella fue pionera en todo. Fue doctora en Ciencias Económicas en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. Eran solo 2 mujeres en esa época, o sea, te estoy dando el panorama. Ella me contaba que iba con sombrero y guantes. Claro. Pollera hacia el, ¿no? Nosotros decimos falda hacia el tobillo. Y esa mujer, cuando cumplió 80 años, a mí me faltan 2, cuando cumplió 80 años, la trataban como si fuera una niña de 8. Y yo la acompañaba al banco, porque después nos íbamos a almorzar o a tomar algo. Lo pasaba muy, muy bien con ella. Y veía cómo reaccionaba, que yo la acompañaba y el gerente iba a hablar por algún motivo, me miraba a mí. Claro. Es decir, esa falta de respeto, ese no considerar a la persona y pensar que porque tiene ganas ya no entiende nada y le hablaban como un niño, me hizo pensar que yo no quería vivir o llegar a esa edad, sí quería vivir mucho, pero no llegar a esa edad y que en mi comunidad me trataran de esa manera. Y ahí empecé a explorar qué era lo que estaba pasando, porque mi madre murió a los 96 años, en perfectas condiciones en el sentido que no tuvo ninguna enfermedad grave, ni cáncer, ni temas cardíacos, era una mujer muy sana. Murió, yo creo, no es verificable científicamente lo que voy a decir, pero creo que un poco tiene que ver con la ignorancia de la medicina occidental para tratar a personas a partir de los 80 años. Es decir, la geriatría ha avanzado, la gerontología, pero en realidad yo hablaba con el que es presidente de la Sociedad Internacional de Gerontología, Jauregui. El doctor Jauregui me decía, mira Mercedes, en Brasil, que un porcentaje altísimo de la población tiene más de 60 años en este momento, hay 40.000 pediatras y 2.000 geriatras. En Argentina no hay. Brasil tiene muy buenos datos estadísticos. En Argentina no hay esos datos. Pero yo, por curiosidad, miré mi cartilla de obra social y hay 5 geriatras y cientos de pediatras.
pediatría, gerontología, no sé. O sea, no se está pensando en los servicios en el nivel de demanda que vamos a tener. La comunidad va a tener que afrontar. Y el que ya tenemos. Y no se está preparando a la gente en las universidades para esta nueva sociedad. Entonces, en la época de mi madre no había ni siquiera, ni ella misma tenía conciencia de lo que estaba viviendo. Yo lo llamo sobrevivientes sorprendidos, ¿no? Ella no vivió nadie. Solo la madre de una amiga, íntima amiga de ella. Ella también fue pionera en esa experiencia. Claro, la única persona que conoció de 100 años fue Encarnación Balbín, la madre de su amiga. Y ella me decía, si yo hubiera sabido que iba a vivir esta edad, hubiera seguido trabajando. Yo digo, ¿cómo llegás a la edad de decir si hubiera sabido, hubiera hecho? Yo quiero que todo el mundo se entere que puede llegar a los 100 años y que se prepare para eso. No es que ella no disfrutó, pero es como que todo el tiempo estaba esperando morirse, claro. ¿no? Porque uno que dice, es un poco el mensaje que te devuelve la sociedad en la mirada de cómo te trata, de las alternativas que te da. Me parece importante entrar en el detalle más fino de, tú dices, no tengo cómo comprobar científicamente que fue la falta de geriatría del futuro lo que la mató, ¿no? Bueno, lo estoy diciendo muy mal y muy... No, pero está perfecto el sentido de lo que quise Perdón decir. lo bruta, pero en el fondo a lo que voy específicamente es, ¿qué es lo que nos debería dar la geriatría para la nueva longevidad? Claro, ahí está el punto, ¿no? Uno habla nueva longevidad, no todo lo nuevo es bueno. Entonces, volviendo a esta pregunta tuya de qué es la longevidad positiva, puede haber longevidad negativa, vivir mucho y mal, que ese es el terror que tiene todo el mundo, porque tiene el paradigma antiguo de la vejez asociada a lo peor de la vida. Entonces, ¿no? Sufrís y hay un dolor social innecesario al cumplir de saber años. que estás entrando en ese túnel, ¿no? Claro. Bueno, y entonces la propuesta y lo que está haciendo la gerontología y la geriatría en el mundo es salir del modelo de la vejez para pasar al modelo de la longevidad. En todo caso, el modelo de la vejez es el último tramo de la vida. La vejez es el último tramo, ¿no? Empezás con la infancia, Ahora, la longevidad positiva, como su nombre lo indica, es longevidad y pretende unir expectativa de vida a calidad de vida. Entonces, vivir mucho y vivir bien hasta el final de la vida. Y de hecho trata el buen morir. El buen vivir está asociado al buen morir y esa es la propuesta de la longevidad positiva. Por lo tanto es un proyecto, eso te iba a decir, es un buen proyecto que uno podría tomar, decir, ok, yo quiero que mi vejez sea una longevidad positiva y por lo tanto hay una serie como de ingeniería inversa que tengo que hacer para llegar ahí de esa manera bien, ¿no? Sí, y fíjate que esto es una decisión. Y la primera decisión que uno tiene que hacer para poder empezar a gestionar la longevidad, para que sea positiva efectivamente, concretamente en mi realidad, en la realidad de la comunidad, es empezar a detener el edadismo. Porque el tener esa actitud negativa respecto de la edad, ¿no? El discriminar por la edad, que no es solo con la persona mayor, que eso es viejismo en todo caso, técnicamente hablando, sino también con los jóvenes. En Argentina hablamos de que la juventud, divino tesoro y la juventud, y maltratamos a los jóvenes. No es que los tratamos bien. Por lo tanto, yo creo que nuestra sociedad tiene que tener una reflexión profunda en que tenemos que terminar de ubicar y rotular a las personas por la edad. Ya la edad se hizo líquida, lo hizo Bauman en el siglo pasado, ¿no? y se reforzó en este siglo. El siglo XXI es las personas, digamos, como el futuro de todos nosotros, es ser longevos. Y tenemos que empezar a inspirarnos, copiar, ponerle el nombre que quieras, a aquellas sociedades como las sociedades africanas o sociedades orientales, como Japón, que es el ejemplo, el modelo, además son longevos, son pioneros en longevidad, que ellos aspiran
quieren llegar a ser longevos, disfrutan. A los 60 años hacen una fiesta porque para ellos cumplieron un ciclo y empiezan un segundo ciclo. Y ahí no tienen esta cuestión nuestra Que de es como una decir, condena. Claro, y además nosotros ponele que estemos desde una posición positiva, ¿no? Desde el modelo proactivo de la longevidad. Quiero ser longeva, voy a hacer las cosas bien para llegar con bienestar, además de con muchos años, pero tenés que, además de eso, tenés que tener una actitud, ¿cómo puedo decir?, de curiosidad, de saber que ahí no tenemos agenda, no tenemos mapa, es un territorio desconocido. Entonces vamos como haciendo camino al andar, pero si uno lo tiene incorporado y la sociedad ayuda, ¿no?, genera espacios habilitantes, puede ser esta etapa mejor que la primera. Yo no sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo de lo que sufrí en la adolescencia. Sí, claro. Las inseguridades de la juventud. Total. Bueno, a esta edad ya no las tenés. Ya conocés tus limitaciones, ya sabés hasta dónde llegás, ya sabés la gente que por ahí es genial como persona, pero a vos te cae mal, es tóxica, no. Bueno, es decir, tenés conocimiento de vos mismo y eso te facilita todo. Y esto sí es comprobado científicamente, mira lo que te voy a decir. La U de la felicidad, que en definitiva tiene como esta cosa del smile, ¿no?, de la sonrisa, porque en la infancia tenés altos grados de felicidad y al llegar a los 50, mitad de la vida diríamos ahora, baja por todas las responsabilidades, ¿no?, y la demanda social que tenés a esa edad. Yo estoy ahí. Y luego va subiendo, claro, yo lo sé, ¿no? Y además estás medio sándwich entre los padres y los hijos y estás... Bueno, yo ya estuve ahí, pero digo, lo bueno de todo esto es esta actitud exploradora. Claro. Que uno tiene que tener. Me quiero meter ahí un poco porque tu mamá fue una exploradora, fue una de esas que se mete a la selva, ¿no? Y lo hizo primero en la universidad, pero después cuando ella misma envejeció, se convirtió en una sin querer queriendo. Y tú lo hiciste por voluntad. Tú eres ese tipo de persona que uno cree que está loca porque va y se mete y se mete y se mete al fondo marino una y otra vez, ¿no? De tus exploraciones, ¿qué has aprendido que debería ser una especie como de política pública? Porque también sabemos las dos que en la sociedad no todos son exploradores. Hay algunos que vienen a seguir, hay algunos que simplemente vienen a estar, pero todos tienen derecho a ser bien tratados y a vivir una vida lo más plena posible y a tener las mayores posibilidades posibles valgan todas las redundancias que acabo de decir, las mayores alternativas posibles de ser feliz, ¿no?, que es algo que todos perseguimos. Entonces, ¿qué cosa tal vez el Estado debiera estar ya diseñando como una política pública para que no solo los exploradores, sino todos tengan acceso? Bueno, ahí es muy importante el tema de los espacios habilitantes. Suena un nombre un poco rebuscado, pero marca que los espacios pueden ser culturales o pueden ser construidos. Por ejemplo, no hay espacios habilitantes en Buenos Aires en las plazas para las personas mayores. No hay espacios habilitantes... No, pero explícame cómo es un espacio habilitante en una plaza. Bueno, que los bancos estén a una altura que una persona que le resulte fácil sentarse y pararse sin ayuda. Entonces, los bancos que hay en la plaza en este momento son muy bajos, están diseñados para el siglo pasado y son muy bajos y una persona no puede levantarse sin apoyo. Entonces, eso es un pequeño detalle, pero está lleno. Vos decís, ¿por qué la gente mayor no participa? Y bueno, hay calles en todos los países, porque hablaba en España, en todos lados, ¿no? En todos los países, calles que impiden que una persona que usa bastón pueda transitarla sin tener alguna dificultad. Entonces, cuando vos decís los medios de transporte, las plazas, los edificios, que hay lugares donde sin ascensor, una persona que tiene dificultad. Entonces, yo digo, ¿qué tiene que hacer el Estado? Acompañar, articulado con empresa, articulado con organización de la sociedad civil y con universidad,
acompañar estos procesos, facilitar estos procesos y que no sea una pesadilla cumplir años en nuestros países. Claro, es que hacia allá te quería llevar porque eso que tú planteas, que por supuesto es totalmente deseable, suena a un lujo de país caro, o sea, como suena a un lujo que se pueden dar los países desarrollados. Pero nosotros vivimos aquí, en nuestra adorada Sudamérica, que tiene otra realidad. Y eso que Argentina y Chile son países muy privilegiados dentro de Sudamérica y que por lo tanto eventualmente no tiene presupuesto para arreglar las calles, las veredas, para tener suficientes ascensores. Hay una cuestión como de recursos. Pero me pregunto si no hay también otras infraestructuras culturales, blandas, sutiles, ahí está, que sí están al alcance de nuestro bolsillo, digamos, y que cambian la experiencia de una persona mayor. Absolutamente, y ahí va al tema del cuidado, ¿no? La cultura del cuidado, que es muy propia también de nuestros países, el cuidado de cercanía, ¿no? El vecino, el que te atiende en un local y te conoce y sabe lo que estás buscando y te lo facilita, ¿no? Si vos no tenés, no sabés copiar el QR o lo que fuera. Es decir, que hay aquí un enorme potencial para todo lo que tiene que ver con comunidades que cuidan, que no está solamente focalizado en el Estado o en los gobiernos locales o relacionado con las empresas, sino que hay una interacción entre los distintos actores. Creo que es muy importante el desarrollar esta cuestión de amigabilidad en todas las edades y promover que las generaciones trabajen juntas, los jóvenes sin miedo a lo que significa el cumplir años y aquellos que estamos en un momento pionero, ¿no? del estiramiento de la vida, tener esta expectativa de legado y de que las cosas desde una perspectiva de mucha edad se ven bien, ¿no? Se ven como un dron que mirás así un poco amplio y ves todo lo que se puede hacer a partir de los 50 y no lo estamos viendo. ¿Te cambió a ti personalmente? Porque viste que pasa a veces que cuando estás embarazada ves muchas embarazadas. Bueno, ahora que te pusiste a mirar el mundo de cómo se podría trabajar en mayor inclusión y mejor bienestar para los mayores, ¿te volviste más compasiva con los más jóvenes? Bueno, yo siempre tuve conciencia de muchas veces cómo padecían la sociedad y los grupos, ¿no? La gente joven. Pero en realidad lo que me voy dando cuenta, y me alegro, es de ver el buen vínculo que hay entre los más jóvenes y las personas más grandes. ¿Por qué lo digo? Porque he tenido experiencias de este año, finales del año pasado y principios de este, he ido a 3 cumpleaños de 100. De gente que aparezco en la foto, que está en perfectas condiciones, 100 años. Entonces, ahí yo creo que cuando uno empieza a ver, circulando por nuestras familias, a las personas de 100 años, que uno las veía en foto como caso rarísimo, ¿no? En las zonas azules, en lugares así que están destacados por la longevidad extrema que tienen, pero cuando uno los ve caminando en una fiesta familiar, ya te cambia el chip. Y por eso digo que es fundamental mantener, vos decías, ¿no?, el tema de la curiosidad, la exploración y la alegría, ¿no? Es decir, los niños se ríen 400 veces por día, los adultos más risueños 40. Entonces yo digo, hay algo no que importa corregir. la edad, no importa la generación, contagiemos un poquito de vitalidad y de esta cuestión de ganas de vivir, no importa la edad, ¿no? Hay algo que corregir. Oye, la última pregunta es una pregunta totalmente inadecuada, pero me siento mucho más tranquila porque tú eres argentina. Entonces, no importa en el fondo, los argentinos hacen esto todo el tiempo. Pero es esta cosa de que
vivimos en una época donde hay que justificar todo lo blando, todo lo ético, todo lo de los derechos humanos, hay que darle como 2 vueltas para que la cosa entre bien o en la política pública o en el sector más práctico y todo. ¿Qué gana la sociedad con hacer esto por los mayores? Bueno, yo diría que más que gana, que no pierde, ¿no? El primer riesgo de no hacer esto que estamos planteando... Es que a ti te toque algo atroz también en el futuro. No, pero el tema de la soledad no deseada. La gente se enferma, los países pierden dinero. Hay toda una, ¿cómo puedo decir? Hay toda una conciencia en el plano económico de la silver economy. No te estoy hablando de seamos buenos con la gente grande, no. Te estoy hablando, nos conviene tratarlos bien, nos conviene. Entonces, el nos conviene pasa justamente porque perdemos mucho, inclusive de disfrutar a esa persona. Es como porque hay una paradoja, el reloj social cada vez se extiende más la vida y cada vez se acorta más el espacio que te dan, el espacio laboral o lo que fuere. Entonces vos decís, ¿cómo lo supero? Bueno, ¿sabés qué? El reloj social, veremos qué pasa, pero el mío le empiezo a dar cuerda. ¿Okay? No me puedo empezar a detener a los 50 porque de afuera me digan, vos no, estos borcegos no son para tu edad, no te puedes poner. ¿Entendés? Es decir, yo misma me lo dije, ojo, antes de comprármelo, me lo dije. Pero por eso uno es edadista y no se da cuenta. El edadismo, la vocecita interna, es peor que cualquier otra exclusión que hagan en el trabajo, ¿no? Es que uno mismo se cree que hay una edad para hacer, y esta edad no es para esto otro, ¿no? Entonces, creo que hay que preguntarse con mayor libertad en qué quiero. ¿Voy a hacer más estilo japonés o voy a ser, ¿no?, lorquiana y dramática, que lo que me espera es tristeza y soledad? ¿Entendés? Bueno, hay un paradigma catastrofista que mira la vejez desde ahí. Y hay un paradigma posibilista que mira, está todo para hacer. Podemos ir hacia acá, pero podríamos elegir ir para acá y ver qué sucede, ¿no? Y además hay una frase de Jimena Bobadil que a mí me encanta, que ella dice, no sabemos si vamos a llegar todos a los 100 años, pero por si acaso lo vamos a pasar mejor si no tomamos este camino, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, es por ahí. Te quiero agradecer mucho por esta conversación. Nos encantan tus zapatos y esperamos tenerte de vuelta en Chile. Ok, muchísimas gracias. Yo también espero eso. Es una ruta de posibilidades, ¿no? Y es totalmente distinto verlo para nosotros mismos a medida que nos vamos poniendo viejos en un paradigma o en el otro. Nos transforma la perspectiva del mundo, las posibilidades, la cantidad de tiempo que uno cuenta para hacer cosas, ¿no? Es un mundo además que es irremediable. O sea, ya vamos para allá. No hay otra mejor manera que cambiar rápido y cambiar ahora e incorporar. Pero para más argumentos todavía pueden seguir revisando todos los contenidos que ya hemos desarrollado dentro de Sanamente para profundizar sobre la importancia de abrir los ojos a nuestra nueva realidad, que es una, ojalá, nueva longevidad. Vamos a una pausa y volvemos con más. Como ustedes saben, las redes tienen beneficios y desventajas a la hora de comunicarnos. En términos de salud mental también, porque muchas veces la información que se entrega puede tener tintes de desinformación. ¿Cuándo nos podría afectar el consumir un contenido que es inexacto? ¿Y cuánto nos afecta? ¿Cómo podríamos enfrentar de mejor manera lo que vemos en las plataformas? Esto es justamente lo que nos explica la académica de la Universidad Diego Portales y especialista en comunicación Macarena Peña y Lillo. Las redes sociales son espacios que de una manera u otra han democratizado el acceso a la comunicación, haciendo que cualquier persona pueda publicar contenido, ¿no es cierto? Eso tiene cosas muy buenas porque permite que personas puedan sacar a la luz sus ideas que quizás de otra manera no podría
ocurrir aquello, ¿no? Pero también tiene el problema de que cualquier persona puede entregar información aun cuando no sea especialista en un determinado tema. Efectivamente, tanto como en temas de salud en general, como en temas de salud mental, en redes sociales hay un buen volumen de información que podría ser calificada como desinformación o a lo menos información inexacta. Los riesgos yo creo que pasan por, uno, la toma de decisiones hacia adquirir un comportamiento o tomar algún tipo de producto, o también desatender alguna situación de salud, por ejemplo, minimizar síntomas. Siempre es bueno que cualquier diagnóstico no ocurra por un autodiagnóstico y menos sobre la base de información que obtenemos a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, si ese diagnóstico implica, por ejemplo, el inicio de consumo de algún tipo de medicamento o sustancia, claro, el autodiagnosticarse puede ser un tremendo riesgo y por lo tanto lo más recomendable sería que la persona pudiera, antes de tomar alguna decisión de esa naturaleza, acudir a un profesional de la salud o de la salud mental, puede ser un psiquiatra o puede ser un psicólogo. Cuando las explicaciones que se ofrezcan son muy simples o son muy maravillosas o son muy directas o son muy ambiciosas, por decir de alguna manera, es como decir, esta es la solución a todos los problemas. Generalmente esos contenidos deberían ser mirados con sospecha porque el conocimiento científico no funciona así. El conocimiento científico es mucho más errático, por decirlo de alguna manera, requiere mucho esfuerzo para que haya un consenso que permita con suficiente peso poder hacer una afirmación. Lo otro es tener en cuenta a quienes estamos siguiendo dentro de nuestras plataformas de redes sociales, porque así como hay personas inescrupulosas que no tienen conocimientos y que comunican sobre salud o sobre salud mental, también hay profesionales que tienen la motivación de comunicar y por lo tanto elegir bien a las personas a las que seguimos en las plataformas, elegir no solo a personas sino también centros médicos o centros especializados que puedan darnos información de mayor calidad. Y lo otro es tener mucha atención cuando la información está asociada con algún cobro o con alguna venta de algún producto en general. Eso yo siempre lo pondría como una señal de alerta porque detrás de la desinformación, sobre todo en temas de salud, hay un negocio. Llega el momento de los puntos de encuentro, este espacio donde compartimos con ustedes ideas, iniciativas, proyectos, comunidades que están de hecho trabajando en ofrecernos una alternativa para sentirnos mejor. Y vamos a partir esta sección contándoles una excelente noticia porque la Comisión de Educación del Senado aprobó por unanimidad la idea de legislar sobre el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales, alias celulares. Ahora la iniciativa va a avanzar a una votación general en la sala del Senado, por lo tanto todavía no podemos cantar victoria. Pero ¿de qué se trata esta iniciativa de proyecto y por qué nos hace feliz? Porque propone prohibir el uso de teléfonos móviles desde el nivel parvulario hasta sexto básico, al tiempo que establece regulaciones muy concretas para su uso desde séptimo a cuarto medio. Aunque durante la discusión del proyecto los parlamentarios señalaron que la idea es avanzar hacia la prohibición total que se ha visto en otros países como Australia, por ejemplo, se está buscando avanzar en una redacción de consenso durante la votación que se va a producir en particular sobre el proyecto cuando se abra espacio para presentarle más indicaciones. Básicamente, ojalá se vaya corrigiendo en todo su proceso de maduración este proyecto de ley. Este proyecto es una señal clara. El aula y los establecimientos educacionales es para aprender y sociabilizar, no para estar pegados a una pantalla. Si queremos mejorar la calidad de la educación, también debemos atrevernos a poner límites que protejan a nuestros niños, niñas y adolescentes. No estamos contra la tecnología, muy por el contrario, queremos que la tecnología se utilice de manera responsable y no ocurra las situaciones que hoy día muchas veces están afectando el tema educativo y la concentración de nuestros estudiantes utilizando los celulares. En Sanamente hemos hablado tantas veces sobre los distintos impactos que tienen de hecho las pantallas y distintos dispositivos en el neurodesarrollo, o sea, en el desarrollo del cerebro de niños y niñas, quienes están en ese proceso en que el cerebro genera sus conexiones, ¿no? Y gracias a eso permite como habilitar otro tipo de aprendizajes en el futuro.
Una nueva investigación publicada en el Journal of the American Heart Association comprobó que el exceso de pantallas aumentaría incluso el riesgo de enfermedades cardiovasculares en jóvenes y niños. ¿Por qué les contamos este dato y qué tiene que ver con la salud mental? Que podamos entender que la salud mental es una mirada más bien holística, que incorpora al cuerpo, y que este tipo de tecnologías que han traído grandes beneficios sin duda a nuestra era, también ha traído un montón de impactos que no esperábamos, pero que ya están documentados y dañan a los niños y a las niñas en su etapa temprana, al punto que incluso su corazón se ve afectado. Por lo tanto, ojalá que avance y prospere este proyecto y llegue a donde tiene que llegar, que es a mejorar la vida de todos los niños y niñas. Y ahora les tenemos una muy buena noticia, porque Melissa Muñoz, creadora de Autistap, plataforma que ya hemos destacado y promovido en nuestro programa y que está enfocada en apoyar con distintos elementos a las personas con autismo, fue reconocida por la revista Forbes en la lista de los 30 Under 30 de Chile. La programadora fue destacada en la categoría Impacto Social en la lista que reconoce a los jóvenes que están transformando el mundo con ideas innovadoras, revolucionarias, emprendimientos audaces e iniciativas de alto impacto social, decía la revista. La joven ingeniera de proyectos en el Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Concepción, que además es parte del espectro autista, decidió en 2023 fundar Autistap, con el objetivo de entregar un apoyo concreto para la comunidad que facilite su comunicación y autorregulación. Aprovechamos esta noticia para recordarles que la aplicación está disponible para teléfonos en iOS y en Android. En Forbes, así la reconocieron. Un aplauso para ella. Nosotros tenemos todo el tiempo la tarea de andar reconociendo esos aprendizajes y sabidurías que están distribuidos y que a veces no vemos, y por eso salimos a la calle a preguntarles a ustedes sobre sus herramientas de bienestar. Con esto vamos y volvemos con más de Sanamente. Yo, para sentirme mejor, me dedico a hacer lo que más me gusta, que es ayudar a las personas. Me dedico a trabajar o a las redes sociales, también me dedico yo a redes sociales y ayudar al prójimo. Yo creo que eso es lo que siento que a mí me hace bien para poder desligarme de mis emociones a veces o de mi agobio. ¿Han estado ustedes en una circunstancia súper difícil y les tirita la pera y alguien le dice, pero no llores, y eso no va a resolver nada? La verdad es que tal vez llorando no se va a resolver el problema mismo por el que estamos llorando, pero sí les va a ayudar a que su cuerpo y su mente se sientan mejor. Y eso está probado. Porque ¿sabían que llorar trae enormes beneficios a la salud? Se los explicamos en la siguiente animación. Te enfrentas a alguna situación dolorosa, triste o frustrante y no puedes evitar romper en llanto. Seguramente crees que con eso no solucionarás las cosas. Sin embargo, diversas investigaciones han señalado los beneficios de llorar. Por medio de las lágrimas se liberan un alto porcentaje de hormonas del estrés y sustancias químicas. Además, genera oxitocina y endorfina, que permiten mejorar el estado de ánimo y aliviar dolores físicos y emocionales. Pero eso no es todo. Llorar permite generar un equilibrio emocional al activar el sistema nervioso parasimpático, que regula la relajación y el descanso. Por otro lado, hay estudios que señalan que reprimir los sentimientos difíciles puede alterar nuestro sistema inmunitario y vincularse a enfermedades cardiovasculares e hipertensión. Así que la próxima vez que sientas que necesitas desahogarte para enfrentar la vida, opta por una lloradita y a seguir viviendo. Martín es un niño en blanco y negro. Perdió su color el día en que decidió estar triste porque tenía una sola preocupación. Este es el libro que les queremos recomendar y que por supuesto se enfoca en algo que muchas veces es importante cuando somos niños y niñas. Esta semana traemos Martín Gris, un libro de la editorial Caligraphics que tiene la historia de un niño que es valiente para muchas cosas, pero tiene un gran temor en la vida.
y es el que probablemente tenemos todos, que es que nadie nos quiera, que no le gustemos al otro. ¿Cómo logra vencer esos miedos y construir una autoestima fuerte? Esa es una conversación que muchos padres y madres queremos tener con nuestros hijos, y es por eso que esta historia de Martín y la conversación con su mamá puede ser una buena guía. Su autora, Zuriñe Aguirre, la española, nos cuenta más. El objetivo de este libro es el contar lo importante que es mantener la esencia de nosotros mismos, darle importancia a nuestro interior y olvidarnos un poquito del exterior. Ser auténtico, mirarnos hacia adentro, ser naturales y de esa manera gustarnos a nosotros y tal vez gustemos a los demás, pero no es tan importante. Lo importante es guardar nuestra esencia y gustarnos a nosotros mismos. ¿Saben ustedes cuál es su esencia? Es una pregunta tan difícil y que vamos contestando a lo largo de la vida en cuanto estemos suficientemente despiertos en cada etapa o ayudemos a otro en su propio despertar, en el espejo que le devolvamos de sí mismo. Es tan importante y tan profunda, pero tan esencial en este momento que estamos viviendo para poder enfrentar los dolores, las dificultades, los vaivenes de la vida que existen en la historia de todos, ¿no? Así que los invitamos a eso, a buscarse, a ayudar a otros a encontrarse. Y antes de despedirnos siempre, les queremos dejar una mano que ayuda, esta vez de la mano de la Línea Libre 1515 de la Fundación para la Confianza. Este es un teléfono de orientación psicológica gratuita para niñas, niños y jóvenes al que pueden llamar para atender todos los asuntos que puedan afectar a un menor de edad, que son muchos, sobre todo en un país como Chile, en que cuidamos tan poco las distintas infancias. También está disponible el chat para conversar con psicólogos que se encuentran en el sitio www.linealibre.cl. Los queremos invitar a mantenerse con nuestra temporada de Sanamente que nos tiene tan contentos. Siempre ha sido así, pero esta vez como que un poco más. ¿Será porque ya somos muchos? ¿Será porque cada vez tenemos nuevos comentarios, nuevas ideas? Y porque la mente humana y el corazón humano son espacios tan infinitos que a medida que abrimos una puerta y creemos haberlo visto todo, aparece otra dimensión fascinante de nuestro misterio, de la manera misteriosa en la que sentimos el mundo, que vale la pena compartir con todos ustedes. Así que nos encontramos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.